Cada momento de mi vida ha venido cargado de una expectativa, a veces impuesta por otros y otras siendo yo mismo el que empieza a esperar algo. De un niño que quieres que sea futbolista, a uno al que le dices que es muy inteligente porque saca buenas notas, aunque no se esfuerce mucho. A uno que escoge la carrera que cree que todos esperan de él cuando en realidad no sabe qué es lo que quiere. A uno que empieza a contar historias en internet y cree que tiene que hacerlo de alguna forma en especial para lograr importar. Hay un riesgo en cada una de estas expectativas y es el de que empiezo a actuar haciendo lo que creo que otros esperan de mí y no lo que yo expresaría. Y eso es muy deshonesto, conmigo como con todos. Una de mis mayores decepciones del mundo adulto ha sido aprender que tantas cosas funcionan por fachadas, actúa de tal manera o quédate sin trabajo. Y aquí me pregunto, pues en realidad ¿importa lo que creo y lo que quiero decir si no lo puedo compartir con los demás? Guardo una pequeña, ilusa e inocente esperanza. Y es la esperanza del creador. Aún hay un oficio que te pide ser honesto respecto a lo que haces. Y es la de crear algo. La esperanza del creador o de la creación personal, artística. Pero bueno, lo triste es que es una posibilidad que muy pocos tienen. Entonces, si tienes el mínimo espacio en tu vida para crear algo que viene de tu propio sentir, pues desahoga toda la verdad que tienes dentro de ti, por favor. Ven, pero para ser un artista exitoso, pues debería ceñirme a lo que ya sé que funciona, ¿no? Pues mira que de hecho aún se valora mucho la autenticidad, la originalidad, la individualidad. Murakami lo dice así. Si se piensa con detenimiento, es precisamente porque somos muy distintos unos de otros por lo que conseguimos ponernos en marcha y perdurar como seres independientes. En este libro en el que Murakami habla de que habla cuando habla de correr, se refiere a estas diferencias como algo que va a generar roces y que inevitablemente va a hacer que no todo el mundo aprecie lo que tú estés creando y pues hayan malentendidos y que no nos entienda. Pero luego dice: que yo sea yo y no otra persona es para mí uno de mis más preciados bienes. Las heridas incurables que recibe el corazón son la contraprestación natural que las personas tienen que pagar al mundo por su independencia. Claro, y es que esto de crear desde la honestidad también implica reconocer tus propias limitaciones, que es especialmente duro porque cuando intentas ser honesto y recibes una crítica, pues te va a llegar mucho más. Por ejemplo, para Murakami, correr es ese algo que le recuerda su debilidad. Cuando recibo una crítica infundada de alguien, corro un poco más de distancia que de costumbre. De este modo me agoto un poco más, proporcionalmente a ese poco más de distancia que corro. Entonces vuelvo a cobrar conciencia de que soy una persona débil y con limitaciones. Me doy cuenta de ello de un modo físico y desde lo más hondo de mi ser. De pronto para este punto te estás preguntando: ¿y por qué querría ser vulnerable y hacer cosas desde lo que en verdad siento y me importa? No sé. Sí, solo he dicho que hace que duelan más las críticas, pero hay una razón. Estaba viendo una clase de animación en la universidad en la que me quedó muy poco tiempo para el trabajo final, porque procrastiné un montón. Pero ese correr me llevó a inventarme algo que vino muy desde lo que me pasaba en ese momento. Y es que tenía un sentimiento que me causaba discutir con la persona que amo. Lastimosamente, pues no pude terminarlo y el profesor me instó a que lo acabara, aunque ya hubiera terminado la materia. Ya casi acabo, Juan Camilo, lo prometo. Curiosamente, ese afán me llevó a hacer algo pues muy genuino, muy auténtico, porque de no tener tiempo de pensar en qué van a decir o están esperando los demás, pues me salió lo que en verdad sentía. Fíjense que cuando hablo de las expectativas digo que es lo que creo que piensan los demás, porque la verdad es que probablemente nadie está esperando nada tanto como yo. Al final, cuando haces cosas desde una intención genuina, termina saliendo mejor, se siente más real. Un sentir genuino es algo por lo que vale la pena no rendirse.
Entonces, si esto de crear auténticamente de lo más profundo de mi ser vale la pena, ¿cómo lo hago? ¿O cómo lo hago intencionalmente? Pues en realidad no hay una sola respuesta. A mí me funciona el afán, no quisiera que estar afanado para tener que hacer algo bueno, pero tengo dos referentes que nos pueden decir cómo lo hace cada uno. Al libro de Rilke al que hago referencia es Cartas a un joven poeta. Ven, acércate, te echo el cuento. Resulta que había un mancito que dijo, yo sí escribo muy bueno. Entonces mandó sus poemas a las revistas, a todo el que creía que podría publicarlo para pues que le confirmaran que sí, en efecto, eres muy bueno. Cuando le llegó el poema a Rilke y le dijo, hey, momento, ¿tú qué estás haciendo? Claramente no con estas palabras, si quieren ver la historia a detalle, remítanse al libro. Pero le dijo, hey, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás buscando aprobación en los demás? ¿Por qué necesitas que otra persona te diga que lo que haces es bueno? Claramente estás haciendo todo mal. Pero, ¿cómo así que estaba haciendo todo mal? Si sus textos debían ser muy buenos para que dijera lo que decía y se lo mandara a tanta gente. Pues Rilke le respondió que si estaba buscando tanta aprobación era porque no estaba escribiendo desde la intención más profunda de su ser. ¿Por qué? ¿Cómo iba a saber eso Rilke? Porque, como él decía, si hubiera estado escribiendo desde su sentir, hubiera estado seguro de que era bueno y no hubiera tenido que buscar a nadie para que le confirmara. Un consejo que da Rilke es: adéntrese en sí mismo, escudriñe hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Y aquí va opinión polémica de Rilke en Cartas a un joven poeta. Rilke decía que un poeta amateur no debería escribir sobre el amor. Pero ¿cómo así? Si todos los poetas escriben sobre el amor, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? Pues él argumentaba que un sentimiento del que se ha hablado tanto no va a tener la oportunidad de hallarse de la mejor forma en alguien que está aprendiendo a expresarse. Es mejor que esa persona busque en su propia individualidad, y es desde ahí, desde lo que solo puede vivir a través de su propia vida, que los demás encontrarán algo pues más interesante. Para terminar con Rilke, algo que él decía es que todo está en llevar algo dentro hasta su conclusión y luego darle a luz. Entonces de aquí podemos entender que cuando algo viene de nuestro propio sentir, nuestra propia mirada, nuestro propio vivir, va a ser más interesante, más cuando tratamos cosas que solo pueden ser contadas o explicadas o creadas a través de nuestra única vivencia personal. Ahora corresponde hablar del otro personaje que les mencioné, y es Borges. Hay un texto que me gusta mucho. No tengo ni idea de cómo se llama, pero es un discurso de Borges sobre la creación poética, y si no sabes quién es Borges, pues es un señor que hacía cuentos. Pero algo muy interesante que él explica es que se resignó a ser Borges. ¿Cómo así? Borges se resignó a ser Borges. Sí, explica que cuando comenzó su carrera intentaba hacer algo más con el fin de llamar la atención. Decía, quería ser barroco, y era como todos los barrocos que parecen genios e impresionan. No sé, supongo es esta persona que habla con palabras todas extrafalarias y empomposas, o como se diga. Al final se resigna a ser Borges, y es por esto que conocemos a Borges como lo que es hoy día, porque solo él podía ser Borges. En otro lado decía, cada vez que escribí sentí la emoción de mi vida. Podemos saber con toda la evidencia de lo que él hizo que en verdad es esa emoción la que nos llegó a nosotros. Por último, hay otra cosa muy interesante que él dice, y es que percibo siempre el comienzo y el fin, y después me toca inventar lo que hay entre esas dos cosas. Y toca trabajar para darle forma a esos sentimientos y que podamos llegarle a los demás con lo que sale de nuestro ser. Y repitiendo a Rilke, una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Frase con la que resueno un montón, porque al final mi razón para intentar contar algo es querer ser honesto cuando la persona con la que puedo ser realmente yo no está cerca.